Cristina, qué bueno verte. No necesito muchas palabras, les doy a Rodrigo a introducirte y también poner el marco de esta sesión, por favor. Muchas gracias, Alex, Ángela y a todos, ¿no? Y una cordial también saludo a la cooperación alemana y a todos los investigadores que forman parte en esta mañana. Con Cristina estuvimos trabajando desde hace algunos meses en levantar este curso online. Este curso está alojado en la plataforma del Cotopaxi Learn de nuestro instituto. Posteriormente será publicado y enriquecido con todos esos webinars y toda la discusión que se ha generado, ¿no? Quisiera presentar a Cristina. Cristina es economista con una segunda carrera en finanzas, cuenta con especializaciones en diseño, gestión y evaluación de proyectos, gobernanza y liderazgo. Es máster en economía y gestión empresarial. Más de 15 años ha colaborado con organizaciones del sector privado, público, no gubernamental y multilaterales. Fue directora de la Agencia de Atracción de Inversiones de Quito, directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar, asesora de la consultora alemana del GFA y para el programa de ciudades intermedias sostenibles promovido por la cooperación alemana. Actualmente es oficial de desarrollo económico inclusivo del PNUD del Ecuador. Estimada Cristina, bienvenida a este espacio. Realmente como academia estamos muy gustosos de recibirte y de escuchar tu presentación. Saludos. Muchísimas gracias, Rodrigo y Alex, por esta bienvenida. El gusto es mío, realmente encantada de poder estar en este espacio y de compartir algunas ideas también. Y ojalá que sean de mucha utilidad para quienes están participando en esta sesión de webinars, que por supuesto, como escuché en las anteriores intervenciones, le hace muy bien no solo al sector académico, sino también es una plataforma donde se pueden ir construyendo e intercambiando ideas muy valiosas y además son espacios tan necesarios también para el país. Si me permiten compartir la pantalla, no sé si tengo acceso. Sí tengo acceso, perfecto. Aquí tengo una presentación en honor al tiempo. Entiendo también que todos estamos con varias ocupaciones. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que voy a presentar el día de hoy, ¿me confirman por favor si ven mi pantalla? Perfecto. Tiene que ver con una guía para acceso a fuentes de financiamiento, precisamente para el tema de investigación urbana aplicada, o en general para el tema de investigación aplicada. Obviamente estamos abordando todo el tema de desarrollo urbano en este momento. Esta guía la desarrollamos en el marco del programa de ciudades intermedias sostenibles, precisamente con el trabajo y el apoyo también del equipo de GIZ y demás. Y por supuesto la idea es poder compartir estas líneas, estas estrategias, por decirlo así, que hemos delineado en esta guía precisamente para llevar a la práctica la búsqueda de fondos. Quizás mucho de eso tiene que ver también con la constitución y estructuración de proyectos. Al respecto, indicarles que la presentación está dividida en 4 puntos realmente. Un primero que hablará del contexto regional y Ecuador en el ámbito de investigación en general. Un análisis de las políticas de lineamientos, que entiendo que el día de ayer ustedes ya tuvieron una charla con Cristian Cutipala, que les dio como este marco más referencial del tema de cambio climático, la estrategia de financiamiento de finanzas sostenibles y demás, pero con todo vamos a mencionar algunos elementos o normativas o marcos en este caso que tenemos que considerar. Aspectos base para la formulación de la propuesta, que realmente será como el centro de esta exposición, algunas recomendaciones precisamente para ver cómo vamos vinculando estos procesos de investigación aplicada a otros sectores también, al sector privado quizá, al sector público. Finalmente, un espacio para preguntas y el cierre. Sobre eso, empiezo con esto y entiendo que ustedes han estado conversando una y otra vez sobre este término de investigación aplicada, sin embargo lo quería traer a colación precisamente para empezar a pensar en que la investigación aplicada tiene como objetivo resolver un problema o planteamiento específico buscando el desarrollo y conocimiento, digamos, para aplicación en una área práctica. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque el espíritu o este concepto es el que guía todo este proceso o estos tips, estas estrategias
para el desarrollo de la investigación aplicada, entendiendo que este proceso de levantamiento de información, de gestión del conocimiento, lo que busca es precisamente resolver un problema específico, ya sea en el área productiva, con el sector privado, vinculado al sector privado, o quizás que pueda ser un insumo para la gestión de políticas públicas, programas o proyectos. Con esa visión, avanzamos primero un poco en el contexto de la investigación y el desarrollo a nivel regional. Y en Ecuador he traído aquí unas cifras. Anualmente existe una publicación que realiza esta institución RICIT, que se denomina el estado de la ciencia, principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos e interamericanos. La última publicación que tenemos disponible es para el año 2019 y un poco lo que mapea esta publicación es cómo está la investigación y el desarrollo en Iberoamérica, entendiendo esto Latinoamérica, el Caribe, Portugal y España. Este es un flujo de la inversión en investigación y desarrollo por región. Aquí vemos, digamos, varias de las regiones, todas las regiones del mundo. Y como ven, la principal región que en este momento capta flujos de financiamiento para investigación aplicada es Asia, seguido de Estados Unidos y Canadá, Norteamérica en este caso, seguido de Europa. Y como vemos, Latinoamérica tiene apenas el 3%. Hay una diferencia que, digamos, disminuye un poco entre 2008 y 2017. Y bueno, básicamente hemos estado en los últimos 9 años en una misma nivel, por decirlo así, de captación de flujos de inversión para la investigación y el desarrollo. Para el caso de América Latina, que representa para el 2017, en este caso las cifras son el 3.1%, tenemos que los países de México, Argentina y Brasil representan el 86% de esta inversión en investigación y desarrollo de la región. ¿Qué quiere decir? Prácticamente estos 3 países, que de hecho son los más grandes o los más grandes de la región, captan el 86% de esta inversión. Es, digamos, también importante también tomar este marco como referencia, quizá pensando en lo que hablábamos o lo que les escuché previamente, generar alianzas estratégicas, posiblemente establecer redes de contactos con universidades que están en estos países, nos posibiliten también acceder a otras fuentes de financiamiento entendiendo esta realidad. Sobre esto, indicarles en general, digamos, de la evolución de esta inversión en investigación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Como ven, tenemos un pequeño incremento entre 2014 y 2016. Esto responde también a un crecimiento que tuvo la economía, las economías de Latinoamérica por los precios de los commodities en los mercados internacionales. De eso, digamos, lo hemos vivido en carne propia. Y a partir del 2015 tenemos una tendencia un poquito más decreciente. ¿Esto a qué se debe también? Se debe a que en el caso de Latinoamérica, los flujos de financiamiento de investigación y desarrollo vienen principalmente del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una gran dependencia de estos flujos al crecimiento o decrecimiento, a las fluctuaciones finalmente del Producto Interno Bruto. Esto lo vemos, digamos, mucho más mapeado en este cuadro que tenemos aquí. Como ven, la inversión en investigación y desarrollo de América Latina y el Caribe en el 2017 fue de 63.000 millones. De esto, el 58% provino del Estado, provino del gobierno, el 36% de empresas privadas y el 4% de la educación superior. Esto, digamos, hay un contraste entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados en ese sentido. Los países desarrollados obtienen por lo general mucho financiamiento, flujos financieros también del sector privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2016, el 62% de la inversión que se gestionó, en este caso, para investigación y desarrollo provino del sector privado. En el caso, como les digo, de Latinoamérica, es al contrario, nuestra principal fuente de financiamiento es el sector público. Hay una excepción en Latinoamérica, dentro de este gran marco Iberoamérica realmente, que es Brasil. Brasil tiene como una paridad en las fuentes de financiamiento, el 55% de los flujos de inversión en Brasil para investigación y desarrollo en el 2016 provino del sector privado. Aquí tenemos como un comportamiento un poco distinto en ese sentido, que también vale la pena analizar o profundizar, quizás en otra sesión, por qué se da esto en este país, qué condiciones existen. Siempre cuando hablamos de temas de competitividad, hablamos precisamente de la inversión que se realiza en un país en investigación y desarrollo en comparación al PIB, al Producto Interno Bruto, y tenemos este indicador, este porcentaje finalmente, esta tasa.
Como vemos, en el año 2017, en este caso, los países que más invirtieron en investigación y desarrollo en relación al PIB fueron Israel y Corea. Y aquí traigo a colación el caso de estos dos países. Bueno, Israel, sus condiciones geográficas también implican que su cadena o su matriz productiva finalmente dependa también mucho de la investigación y la gestión de conocimiento, precisamente porque sus condiciones geográficas no le dan la posibilidad de aprovechar la explotación de materias primas. Entonces, quizás allí también hay una obligación, por decirlo así, como para ir desarrollando la investigación y el desarrollo también muy vinculado al ámbito productivo. Y en el caso de Corea, Corea es un país, digamos, en temas de desarrollo económico que han dado un salto impresionante. En los años 60, Corea era un país primario exportador, primario productor, eso que quiere decir principalmente agrícola, y actualmente exporta tecnología y también genera, digamos, toda una asistencia técnica en el mundo para transferencia de conocimiento en cómo dar este salto de matriz productiva, de primario exportador quizás a allá involucrados en el tema de economía del conocimiento. ¿Y eso cómo lo han logrado? Precisamente a través de esta inversión en investigación y desarrollo, que como ven en el mundo es de los que más investigan o invierten en este caso. En el caso de Iberoamérica, entendiendo de nuevo Latinoamérica, Caribe, España y Portugal, la relación es del 0.75% en relación al PIB, un poco menos cuando hablamos exclusivamente de América Latina, el 0.64%, y tenemos un poquito más abajo Ecuador, que es el 0.44%, que realmente estas cifras son del 2014, en un último estudio que hizo la CEMICIT. El comportamiento de Ecuador es el mismo de Latinoamérica. Este 0.44% en relación al PIB proviene principalmente de fuentes de financiamiento del Estado, como vemos el 73% proviene del gobierno, un poco más, un 20% de la educación superior, y vemos que la empresa privada, digamos, casi no tiene una vinculación en gestionar flujos financieros para la investigación y desarrollo, es decir, ahí tenemos una oportunidad y un reto trascendental. Esto es cómo se gastaron estos flujos financieros que se recibían en el 2014, si bien es cierto, el 73%, casi, digamos, casi el 75%, por decirlo así, provino del Estado. Sin embargo, los que más utilizan estos flujos de financiamiento son las empresas, con un 42%. Este es un mapeo general precisamente para entender cómo se mueven estos flujos financieros. Esto también nos permite establecer, quizá, insisto, alianzas no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional con otras universidades, generar esta red de contactos que también nos permita o nos posibilite gestionar otras fuentes de financiamiento. Este segundo punto voy a analizar muy brevemente, porque quizás ustedes ya lo fueron viendo ayer y en el transcurso de estas capacitaciones, que son las políticas o lineamientos con los cuales contamos a nivel nacional en el ámbito de desarrollo urbano sostenible. Por supuesto, tenemos una agenda de hábitat sostenible de Ecuador al 2036 que delinea estas líneas estratégicas, valga la redundancia, de cómo buscamos desarrollar nuestros asentamientos urbanos. Sobre eso tenemos 4 ejes: la equidad, la sostenibilidad ambiental, la productividad y la gobernabilidad, y derivado de estos 4 ejes, 10 áreas de gestión, que son los que están mencionados allí. Derivado como parte, como apoyo para la implementación de esta agenda del hábitat sostenible al 2036, tenemos esta agenda de investigación urbana aplicada, que también ha sido desarrollada en el marco del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ, que lo que busca es delinear líneas estratégicas de investigación precisamente en estos 4 ejes que tiene la Agenda del 2036. Entonces, por allí también tienen una fuente de consulta, también una guía con la que pueden contar precisamente para establecer algunas temáticas para proyectos de investigación aplicada. Por supuesto, el ámbito del desarrollo urbano sostenible está muy ligado a todo el tema, a todo el abordaje del cambio climático. Quizás esto ya lo vieron con más detalle ayer con Cristian, pero el Ecuador, al ser suscriptor del Acuerdo de París, ha desarrollado esta contribución determinada a nivel nacional, que es básicamente un documento que todos los países que son suscriptores de este Acuerdo de París tienen que levantar, en donde establecen estrategias o acciones para contribuir a la disminución o a la mitigación de los gases de efecto invernadero.
Sobre esto, esta NDC, por sus siglas en inglés, ha mapeado algunos sectores productivos o sectores estratégicos con los cuales se puede trabajar precisamente para la mitigación o la disminución de estos gases de efecto invernadero y son los que están mencionados allí: energía, agricultura, procesos industriales, residuos y uso de suelo obviamente muy ligado al tema de desarrollo urbano. ¿Por qué es importante mencionar y también revisar esta NDC? Precisamente porque aquí también puede haber otros temas de investigación aplicada que podemos gestionar, que podemos motivar o promover, y también con los cuales podemos contar un poco más de financiamiento, porque existe un marco institucional que ya está trabajando en esta línea. Sobre esto, indicarles que la estrategia de cambio climático tiene un área o un componente de mitigación, en donde está precisamente el contenido de la NDC. Existe un componente de adaptación que en este momento lo están gestionando y estará listo para el 2022. Entonces, también es importante estar claros de estos marcos institucionales, de estos marcos que guían las políticas públicas finalmente, y donde puede haber una mayor vinculación y alianzas con otros sectores, ya sean privados o de gobierno también. Y finalmente, importante mencionar las áreas priorizadas para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que en este caso realiza la CENESID como ente rector. Hubo una actualización, esto digamos se gestionó o se determinó en el año 2018, hubo una actualización de estas líneas o de estas temáticas en el 2020 y son las que están referidas allí. Esta actualización obviamente como consecuencia o derivado de la situación que vivimos a propósito de la pandemia del COVID. Las áreas que son priorizadas desde la CENESID son el ámbito de salud y bienestar, agricultura y ganadería, ambiente, biodiversidad y cambio climático, energía, materiales, desarrollo industrial, territorio y sociedades inclusivas, tecnologías de información y comunicación. Cada una de estas áreas tienen una serie de subtemáticas donde también es importante revisarlas y estar atentos precisamente para ir vinculando los procesos de investigación aplicada con algunas de estas áreas. Ok, temas en general, y quizás aquí ya me salgo un poco del área exclusivamente de investigación o de la academia, pero es importante conocer los instrumentos de financiamiento con los que contamos. Muchos de nosotros, digamos, aplicamos a grants cuando tenemos un proyecto de investigación. Sin embargo, si gestionamos o buscamos generar alianzas estratégicas con otros actores, también podríamos acceder a otros instrumentos de financiamiento que el sector privado o el sector público tienen más expertise quizás o tal vez más acceso. Hay, por supuesto, estas donaciones que son dinero que entrega una institución o una asignación no reembolsable, como en el caso de los grants. Hay préstamos que en este caso, por ejemplo, puede acceder una empresa privada precisamente para generar procesos quizá de investigación y desarrollo también. Y hay préstamos también derivados de la banca pública, en donde gobierno central o gobiernos descentralizados también pueden generar o sumar un componente de investigación y desarrollo a su proyecto. Hay, por supuesto, ya temas mucho más finos en el ámbito financiero, que ojalá logremos en algún momento, la participación de capitales, que es básicamente cuando varios actores generan una participación de inversión, de ingresos, y sobre eso tienen un porcentaje dentro de este espacio, de esta iniciativa, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y títulos valores que también, por ejemplo, las empresas privadas tienen mucho más acceso para el mercado de capitales, y que, insisto, generando alianzas con ellos, generando una vinculación con ellos, quizá también podemos acceder a estas otras fuentes de financiamiento. Hablando ya en el tema exclusivamente de investigación, de academia, hay diferentes convocatorias. Hay convocatorias que financian programas en general, y discúlpenme, aquí también, digamos, entra las alianzas con el sector público-privado. Es importante quizás tengamos un proyecto de investigación que per se pueda ser financiado. Como comentaba Alex, muchos de los proyectos tendrán una concatenación con las prioridades de las entidades o las convocatorias que entregan fondos, pero en otros casos no. Entonces, quizás ahí una manera para vincular procesos de investigación es generar estas alianzas, insisto, con gobierno o sector privado, en donde en sus programas o proyectos sumen un componente de desarrollo de conocimiento que permita precisamente establecer investigación mucho más vinculada a una problemática identificada.
Por supuesto, hay convocatorias para investigaciones específicas, como lo mencionaba Ángela en la anterior intervención, y sobre ese gran consejo que ella identificó de generar quizás una matriz de qué convocatorias hay, cómo son estas convocatorias y quizás como una hoja de ruta de qué convocatorias podemos aplicar. Finalmente, este trabajo de aplicación a convocatorias para proyectos de investigación es casi un trabajo de hormiga, de estar constantemente investigando y refiriendo qué tipo de grants existen. Convocatorias para innovación o transferencia de conocimiento, que digamos esto tiene que ver más con el ámbito de investigación aplicada, y formación de investigadores. Hay también otra manera de motivar o de impulsar el ámbito de la investigación y desarrollo, es también generando becas para que los investigadores como profesionales puedan ir capacitándose o fortaleciendo sus capacidades en esa línea. Ahora, los aspectos bases para formulación de propuestas. Esta idea o este acápite quiso ser lo más práctico posible, quizás precisamente como para poder brindar estas herramientas que vinculen la investigación o la gestión de conocimiento al marco, digamos, mucho más práctico, al marco práctico desde el sector privado, desde el sector público. Poco, digamos, esta guía establece 4 etapas para gestionar o para implementar un proyecto de investigación aplicada. Primero tenemos una fase exploratoria en la que se determina, por supuesto, el tema a resolver, el tema de investigación, y se recaba mucha también la información disponible, el estado del arte. Tenemos la fase de diseño, que tiene que ver ya con la estructuración de este proyecto de investigación, el desarrollo, la implementación de este proyecto y finalmente, no menos importante por supuesto, la aplicación y aprovechamiento de los resultados. Creo que el valor fundamental de la gestión del conocimiento es que este conocimiento nos sirva como insumo para otros procesos, y ahí es relevante y muy importante esta última fase. Sobre la fase exploratoria. Y un poco también lo que escuché del final de la anterior intervenciones en general. Es importante una identificación del problema. Quizás esto nos suene también a una obviedad, pero siempre es bueno como mapearlo, la importancia de la identificación de un problema que también esté relacionado con una necesidad del territorio. Y para esto hay varias maneras de analizarlo. Hay una metodología que se llama la metodología del árbol, que es muy utilizada para proyectos, en donde en el centro, digamos, tenemos la temática, en las ramas tenemos las consecuencias y en las raíces tenemos las causas. Siempre cuando pensemos en esta identificación del problema, analicemos quizás algunos de los aspectos referidos aquí. Las necesidades o demandas insatisfechas de un territorio, de una población, las limitaciones en un proceso de desarrollo, los recursos no utilizados o lo que están haciendo subutilizados. Por ejemplo, en el ámbito de cambio climático tenemos todo este concepto de economía circular, como por ejemplo utilizamos todos los residuos quizás para otros procesos productivos o para otras cadenas de valor finalmente. Requerimientos para complementar otras inversiones. Como saben, el tema de desarrollo en general implica muchas aristas y muchas intervenciones. Un problema de desarrollo no se soluciona con un único proyecto o una única intervención. Entonces, quizás también es bueno mapear qué se está haciendo en una problemática específica y sobre eso encontrar brechas en donde nosotros podemos intervenir y sumar a un esfuerzo de inversión que ya se está realizando. Iniciativas provenientes del sector privado o de la sociedad civil también, no solo desde el ámbito de la política pública, sino también el sector privado, cómo está mirando el tema de desarrollo urbano, de cambio climático, de desarrollo sostenible en general, y la sociedad civil también, más aún cuando existen marcos normativos en donde, o marcos, digamos, o acuerdos internacionales como la Agenda 2030, en donde todos los actores sociales tenemos una voz y también una decisión y un aporte dentro del desarrollo sostenible. La ocurrencia de sucesos naturales, cuando hablamos mucho, por ejemplo, de ciudades, tenemos el ámbito de gestión de riesgos de por medio, obviamente no solo para el momento de atender el riesgo, de mitigar el riesgo, sino también de cómo construimos nuestras ciudades, cómo construimos nuestros asentamientos humanos precisamente para disminuir esta posibilidad de riesgos. Necesidad de generar capacidades locales. Esto es un trabajo inmenso que existe en el Ecuador. Tenemos 221 municipios, obviamente en ese universo de 221 municipios tenemos una diferencia
de recursos, de capacidades instaladas, y ahí existe, por ejemplo, una gran oportunidad de vinculación y aporte de la academia. Entonces, insisto, aunque suene esto una obviedad, creo que es importante empezar por esto, identificación del problema, siempre pensando en estas brechas que existen en el territorio, en la gestión del desarrollo y demás. Por supuesto, la definición del alcance, esto dependerá de la información que se dispone y también de la perspectiva del investigador. Hay un alcance exploratorio en donde existe un primer acercamiento y se busca generar un conocimiento base, digamos, sobre un problema que hasta el momento ha sido poco explorado o definitivamente no ha sido explorado. Un alcance descriptivo en donde ya queremos definir o describir las características o propiedades de una situación, evento, fenómeno, población o comunidad, que obviamente son un alcance útil para mostrar las dimensiones de fenómeno que se analice. La correlacional, en donde se genera una correlación o grado de asociación entre dos variables o conceptos. Y finalmente, la explicativa, que busca analizar o explicar las causas que derivan de una situación analizada, el por qué se produce un fenómeno o demás. Entonces, después de identificar el problema, obviamente hacemos un levantamiento del estado del arte y sobre eso vamos determinando también y sobre la disponibilidad de recursos o de gestión que tenemos del alcance de nuestra investigación. Sin duda, importantísimo, y aquí quizás hago como un hincapié en este punto, es el mapeo de actores. Y creo que ese es el reto que tenemos desde la academia, y bueno, en general, como sociedad, esta capacidad de vincularnos entre sectores, no solo, digamos, academia con otros sectores, sino la sociedad civil, el mismo sector privado y demás. Creo que parte, digamos, de los procesos de desarrollo es fundamental la capacidad que tenemos de tender puentes y de organizarnos. Sobre eso está la posibilidad de generar alianzas. Por eso es importantísimo establecer un mapeo de actores. ¿Qué actores pueden estar interesados en el desarrollo de mi tema de investigación? Para eso hay diferentes metodologías. Hay una matriz de mapeo de actores que está referida aquí, en donde generamos, digamos, un mapeo con el nombre del actor, a qué sector pertenece este actor, cuál es el rol para el desarrollo de esta investigación, la importancia es alta, medio, baja, el nivel de apoyo, efectivamente es un actor que nos puede apoyar o que nos puede quizás acercar a nuevas fuentes de financiamiento. Esto obviamente está muy vinculado, este nivel de apoyo, con el interés que tiene este actor en el desarrollo de la investigación y, por supuesto, importantísimo, la potencialidad para generar sinergias con estos actores. Siempre que pensamos no solo, digamos, en un proyecto de investigación, en general en la ejecución de un proyecto, sumar a otros actores nos permite también acceder a otros espacios, a otras redes de contactos y también a la posibilidad de fuentes de financiamiento y de institucionalización quizás de un proceso. Importante, digamos, revisé la lista de participantes, creo que la mayoría somos ecuatorianos y no todos. Importante también establecer este tema del Código Orgánico de la Economía Social y del Conocimiento, de los conocimientos, creatividad e innovación. Aquí hay un capítulo, el capítulo número 2, denominado del ejercicio de la investigación responsable, y dentro de este capítulo hay un artículo, el 45, que determina los permisos necesarios para realizar actividades de investigación científica. Sobre esto hay algunas temáticas en donde se requiere permisos a las instituciones que manejan una cartera de Estado, como puede ser el Ministerio de Ambiente y Agua, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el de Telecomunicaciones, dependiendo las temáticas que estamos manejando, que tiene nuestro proceso de investigación, necesitamos pedir un permiso a los rectores de estas carteras de Estado. Y adicionalmente, también tenemos que tener un permiso de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CENESID. Entonces, es importante siempre referirse y siempre tomar en cuenta este código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación. Viene a ser como un marco normativo también muy importante al momento de desarrollar investigación e investigación aplicada, por supuesto. En la fase de diseño, digamos, ya hemos tenido esta parte exploratoria de la problemática de los actores y obviamente estas posibilidades de tener una autorización, en este caso para nuestro tema, ya entramos a la estructuración mucho más concreta de este proyecto de investigación. Por supuesto, ya tuvimos un mapeo de actores, importante la consolidación de las alianzas estratégicas,
Finalmente, esta vinculación entre la academia y otros actores muchas veces no son formales y quizás ese también es uno de los errores que tenemos, no solo desde la academia, sino en general desde esta gestión de las alianzas. Es importante en la medida de lo posible, por supuesto, que siempre las alianzas se formalicen, porque finalmente eso le da una posibilidad de seguimiento y una posibilidad también de institucionalizar más esa alianza. Sobre esto también las alianzas nos permiten quizás generar o establecer temas de investigación dentro de la fase exploratoria, atendiendo precisamente a necesidades del sector público o sector privado. Insisto nuevamente, estos sectores tienen acceso a otros mecanismos de financiamiento con los cuales podríamos contar si tenemos una alianza estratégica. Poco, digamos, aquí de manera general mapeado la importancia o cómo generamos estas alianzas estratégicas, algunos tips. Esto no es un tema, digamos, como una Biblia, son algunas recomendaciones. Primero, desarrollar una propuesta de valor, es decir, que nuestra investigación sea de interés para la persona con la que queremos o para la entidad con la que queremos generar esta alianza. Y esta propuesta de valor busca ser objetiva, clara, sencilla, y que obviamente identifique las ventajas de sumar esfuerzos al proyecto de investigación. Porque este actor, sea sector privado, sociedad civil, sector público, debería apoyarnos en nuestro proyecto de investigación. ¿Cuáles son las ventajas para ellos para generar este apoyo? Fomentar espacios de encuentro, por supuesto que sí, por eso la importancia también de estos espacios de intercambio de información, pero también qué mejor generar otros espacios con muchos más actores también para sumarlos, para ponerlos, digamos, en la misma página en la que estamos nosotros. Formalizar la alianza estratégica, lo que decía antes, muchas veces hay una informalidad en la gestión de alianzas, importante instrumentalizarla, comunicar los avances y resultados. Las alianzas se forjan principalmente a través de la confianza y sobre eso es importante tener una comunicación abierta y constante con la persona o con la entidad con la que hemos generado esta alianza. Y esto tiene que ver también con el punto final, retroalimentar e identificar posibles nuevas alianzas. Siempre que generamos una alianza estratégica, creo que el primer paso de la construcción de la alianza es lo más difícil y la importancia es seguir alimentando, digamos, este proceso de alianza precisamente con otros proyectos o con otras posibilidades de asociación para ir robusteciendo esas alianzas estratégicas. Sobre el tema del presupuesto, sí, que tiene ya, digamos, el ámbito más financiero y más numérico de nuestro proyecto. La metodología, obviamente, una vez que tenemos la temática, establecemos una metodología de investigación y sobre eso tenemos un alcance o la posibilidad de determinar los recursos financieros que vamos a necesitar para poder implementar esta investigación. Sobre eso, aquí he mencionado algunos rubros que podemos mapear dentro de nuestro presupuesto. Por supuesto, los honorarios del investigador principal, del equipo que va a estar en esta investigación, ya sea el investigador principal, los investigadores, los auxiliares o los ayudantes. Importante igual dentro del marco del Ecuador, los honorarios deben contemplar la normativa emitida por el Consejo de Educación Superior, por el CES. Existe, digamos, una normativa en donde hay unos honorarios sobre todo para instituciones académicas públicas y, por supuesto, las normativas del Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador. El equipo o bienes duraderos que vamos a necesitar, los materiales de insumos, los viajes quizás que debemos realizar a campo para levantamiento de información, servicios técnicos o de apoyo que necesitemos, publicaciones que debamos realizar, capacitaciones, seminarios o eventos para la difusión de nuestro conocimiento, todo el proceso de propiedad intelectual, si es que existe una transferencia de conocimiento, gastos administrativos generales, sobre todo también para la etapa de implementación, alguien, digamos, que nos ayude con la parte administrativa, levantamiento de información, generación de informes y reportes y demás, e imprevistos que siempre es importante mapear. Estos son algunos rubros que podemos establecer, por supuesto pueden haber más o menos. Lo que hablaba un poco Ángela en la anterior intervención, el aporte, digamos, siempre que buscamos fuentes de financiamiento, hay una parte que podemos financiar a través de nuestra capacidad o nuestro músculo financiero y hay otra parte que solicitamos a un tercero que invierta en nuestro proyecto de investigación precisamente para llevarlo a cabo. Sobre esto es importante que
la valoración de estos aportes, sobre todo del aporte del dueño o el promotor de este proyecto de investigación, se lo puede hacer de dos formas. Los aportes monetarios, esto quiere decir la inyección de liquidez, de dinero fresco en este caso al proyecto, y los aportes no monetarios, que son estos aportes valorizados. Es decir, se genera una valorización de los equipos, de los materiales, de la infraestructura, del apoyo con el que contamos, del personal con el que tenemos en este momento quizás en la institución educativa, para generar, digamos, como nuestro aporte a este proyecto de investigación. No necesariamente todo tiene que ser dinero fresco, dinero, en este caso inyección de liquidez, sino también podemos valorizar en muchos casos estos aportes no monetarios o aportes en especies. Existen, dependiendo las diferentes convocatorias o los diferentes financistas, estos aportes, digamos, por parte del promotor del proyecto de investigación pueden ser de diferentes formas. Hay convocatorias en donde te exigen aportes no monetarios o te permiten, en este caso, tener aportes no monetarios. Esto es cuando la contraparte, es decir, los recursos los recursos que nosotros ponemos al proyecto, es valorado a través del aporte en especies, es decir, el 100% de nuestro aporte lo podemos poner como la infraestructura que tenemos en la universidad, como el equipo quizás docente o investigador que ya está en la nómina de la universidad, equipos que tenemos en la universidad, etcétera. Lo podemos poner en algunos casos como el aporte, el total del aporte. Hay otros casos en que las convocatorias te exigen un aporte monetario también, es decir, tiene un porcentaje máximo para sumar este aporte no monetario, para generar esta valorización en especies, pero también te dice, perfecto, del 100% de tu aporte, un porcentaje tiene que ser dinero fresco. Este es este mix entre aporte monetario y no monetario. Y hay aportes que se los llama 1-1, que por lo general son con fondos mucho más grandes, mucho más robustos, que es el caso que por cada dólar que te financia, en este caso un financista o un grant internacional, tú tienes que poner $1 de dinero. Esto, insisto, es cuando son proyectos mucho más robustos. Entonces, existen estas diferentes combinaciones de aportes entre nuestro aporte y el aporte que recibimos como financiamiento, y sobre eso depende de la convocatoria, no es una regla, eso ya depende de cómo se haya establecido o publicado la convocatoria o los términos, en este caso, del cooperador o el financista de nuestro proyecto de investigación. Este es un pantallazo de un presupuesto, digamos, de investigación. No es solo como una referencia que ustedes pueden tener. Por supuesto, está el rubro, la descripción del rubro, las unidades con las que se mide ese rubro o esta cantidad, la cantidad que vamos a utilizar, un valor unitario, un valor total. Y aquí ya venimos con el tema de las fuentes o recursos de financiamiento. ¿Cuál es monetario? ¿Cuáles son no monetarios en especies? ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son nuestros recursos propios que podemos sumarlo como contraparte? ¿Y cuáles son estos recursos de terceros o esta necesidad de movilización de recursos que tenemos? Entonces, siempre es importante tener, puede ser en otro formato, por supuesto, pero al menos tener un pantallazo así de nuestro presupuesto. Sobre esto, tengo 5 minutos. Voló el tiempo. Bueno, existen aquí, voy a ser muy breve en esta explicación. Los financistas pueden ser varios y, insisto, las alianzas es la clave también para poder acceder a estos financistas. Puede ser, por supuesto, banca, cooperación internacional, fundaciones, universidades, sector filantrópico, empresas, si nos generamos una alianza con el sector privado, gremios y cámaras. Finalmente, y es importantísimo establecer estos criterios con los cuales se va a evaluar los resultados y también al momento de postular nuestro perfil para poder acceder a fuentes de financiamiento, están los criterios científicos, que es básicamente nuestra carta de presentación, lo que hemos hecho, nuestra experiencia, nuestro bagaje para poder acceder a un grant que está mencionado allí. Yo les voy a compartir esta presentación para que lo puedan revisar con más tranquilidad. Y, por supuesto, los criterios que demuestran el resultado de nuestra investigación. En algunos casos, sobre todo cuando tenemos una vinculación con capital de riesgo, capital que viene del sector privado, por lo general se requieren estos criterios financieros. Hay criterios sociales que no están vinculados a la rentabilidad, pero son criterios que tienen, por supuesto, un impacto de resultados de nuestra investigación, y criterios ambientales.
Sobre la implementación, importante, tenemos, y algo que siempre he escuchado, o quizás, digamos, al generar esta guía, escuché de algunos casos prácticos. Es importante tener una persona o un equipo que nos ayude en el reporte. Una vez que ya obtenemos el financiamiento, tenemos que generar reportes de acuerdo al granto, de acuerdo a la institución que financia, y estos reportes básicamente determinan el avance técnico y los informes financieros, cómo estamos ejecutando los fondos y cómo estamos ejecutando las actividades que planificamos. Y para esto es relevante quizás tener una persona o un equipo que nos ayude en estos reportes. Porque si no, si lo hacemos como investigador y aparte de esto generar estos informes, quizás sea una carga de trabajo un poco más fuerte. Si podemos o tenemos la posibilidad de tener un apoyo administrativo que nos ayude con estos informes, qué mejor. No menos importante, la aplicación y aprovechamiento de resultados. Por supuesto, es importante difundir lo que hacemos y para esto, sin duda, debemos traducir, por decirlo así, los resultados de nuestra investigación a un lenguaje mucho más coloquial, que pueda acceder a un público mucho más abierto y no solo un público de la academia. Para eso es importante quizá contar con el apoyo de una persona, de un experto en el ámbito de comunicación, precisamente para que los resultados que nosotros tenemos pueda acceder al mayor público posible y se entienda también la importancia y la relevancia de los resultados. Y la transferencia de conocimiento, que esto tiene que ver ya con temas de propiedad intelectual, en el marco normativo nacional a la Ley de Propiedad Intelectual, que forma parte de este Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos que vimos previamente, que como les comentaba es importante. Ahí el libro 3 hay todo un capítulo de la gestión de los conocimientos y sobre la propiedad intelectual. En el Ecuador hay dos figuras, el derecho de autor y conexos, que sobre todo está vinculado a las obras de artistas, intérpretes o ejecutantes, pero para el caso de investigación aplicada tenemos que hablar de la propiedad industrial, que tiene que ver con invenciones en todos los campos de tecnología que se protege a través de patentes. Estas patentes, para que se dé, digamos, una licencia o una patente, tiene que cumplir 3 condiciones. Tiene que ser nueva, digamos, no tiene que haber una patente previa, tiene que disponer un nivel inventivo como tal y tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Así también, para poder generar investigación aplicada y poder, digamos, generar estos vínculos o estas asociaciones, estas patentes pueden ser, digamos, no transadas, pero quizás compartidas de diferentes maneras. Hay la venta o cesión de derechos de la propiedad intelectual, que por un pago yo vendo, digamos, este conocimiento que produje. El licenciamiento de los activos de propiedad intelectual, que es como una figura de arrendamiento. Yo soy dueño de esa propiedad intelectual y por una licencia y por un plazo de tiempo y monto, yo arriendo a un tercero, yo brindo el derecho de uso a un tercero precisamente de este conocimiento. Figuras más finas, digamos más afinadas, en este caso, estos joint ventures o acuerdos de colaboración, es en donde quizás la academia también participa en un proceso de generar una unidad o una organización y genera, digamos, una participación accionaria. Y lo último es la generación de nuevas empresas de base tecnológica que ojalá como Ecuador también nos lancemos y empecemos a caminar en ese camino, que es básicamente cuando generamos una investigación y un conocimiento y de ese conocimiento se deriva la oportunidad de comercializar productos o servicios en un mercado y sobre eso se establece una figura jurídica de una empresa. Creo que lo logré, Alex. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Una exposición muy, muy amplia, muy grande, con muchas informaciones. Creo que hay que invitar a la gente a revisarla y verla de nuevo en el link que vamos a compartir. Todo eso son grabados y también están puestos en la plataforma de Cotopaxi para poder revisitarlas. Tenemos una pregunta por parte de Diana Pusta. Por favor, Diana. Buenos días. Primero, muchas gracias por la exposición. Realmente estuvo muy interesante por darnos unos pocos parámetros. Y tenía una inquietud con respecto a lo que explicaste de esto de las fuentes de financiamiento y todo lo que eran los pasos. Suponte, en el caso de que se quiera hacer una investigación en el área ambiental, digamos, en el desarrollo de un protocolo para el uso de microorganismos benéficos, digamos, en el tratamiento del suelo.
Yo sé que para eso primero nosotros debemos tener, para poder validar cualquier protocolo, uno debe contar con un laboratorio certificado, uno tiene que certificar un laboratorio. En ese fin, suponte, si yo quisiera aplicar para esta parte de la certificación, pedir recursos o aplicar alguno de estos fondos, ¿qué tan posible es hacerlo? Porque, o sea, una certificación no es algo que se lo elabore en un plazo de un año, sino eso por lo general toma tiempo. Toma tiempo aproximado de unos 3 años como mínimo, porque son varios parámetros los que uno debe cumplir. Esa era mi parte de la inquietud. De la certificación. Alex, perdón. No, por favor. Quería invitarte a responder. Sí, me parece que, digamos, gracias Diana por tu pregunta. Es una pregunta bastante puntual de un tema bastante puntual. Entonces, de verdad y con toda la honestidad, te debo una respuesta bien precisa para el tema de la certificación. Lo que en general, y digamos, acotándome también a lo que hemos expuesto o hemos conversado en esta hora, creo que es importante y en eso quizás pensar en de qué manera también vas vinculando tu investigación a el ámbito, digamos, del desarrollo más amplio. En este tema puntual de la certificación y cómo tramitar esta certificación, insisto, te debo. No, si quieres yo lo investigo y a través de Alex te puedo hacer llegar esta respuesta. Pero es un tema bien puntual el que me estás preguntando, Diana. Disculpa. Ya listo. Es más por... No, tranquila, yo te entiendo. A veces nos pasa eso. Es más porque tengo esa inquietud porque, suponte, o sea, en la universidad donde yo me gradué, tenía un profesor que él certificó el laboratorio, pero eso fue un proceso que les tomó bastante tiempo y ellos lo que empezaron a hacer fue la investigación de otros microorganismos y con eso ellos empezaron a desarrollar investigaciones con algunas florícolas. Entonces me voy a ese punto. O sea, pero sé que es necesario tener esa certificación para poder hacer eso. Por eso era que te comentaba esa inquietud. Pero muy amable y muchas gracias. Tal vez alguien del público tendrá una respuesta acerca de esto, que sería de esa especialización, para ponerlo así. Bueno, eso no es el caso. Sí, creo que es bastante específica la pregunta. En general, muchísimas gracias, Cristina, por compartir. Sí, esa vista general. Creo que es muy importante reconocer los diferentes pasos, las maneras de trabajar la investigación aplicada, las posibilidades de financiarla, etcétera. Creo que también hay que promocionar un poco el curso que han desarrollado por el Instituto Cotopaxi. Entonces doy al estimado Rodrigo para cerrar y también hacer este anuncio, por favor. Bueno, muchas gracias, Alex, muchas gracias a todos. Cristina, qué gusto. Como bien lo dijo Alex, con Cristina empezamos a trabajar en la idea de fortalecer el ecosistema de desarrollo urbano sostenible. Ese fue el gran desafío, y el gran desafío era cómo generar lo que decía muy claramente y enfáticamente Ángela, cómo hacer este trabajo, cómo adquirir estas capacidades dentro de nuestras instituciones de educación superior para adquirir fondos, considerando que el Ecuador, cada vez más el presupuesto estatal, de donde ha venido, diríamos, de estos últimos años, la investigación para las universidades, cada vez se ha recortado. Entonces hay que buscar otros mecanismos. Entonces, en ese sentido, se ha generado este curso y este curso está enriquecido con todos estos webinars donde van a ser colocados en cada una de las unidades, y lo cual lo aperturaremos como un curso online. Entonces, en el transcurso de estos días estableceremos la fecha ya de apertura de este curso, donde que uno puede insertarse, formar e invitar. Es un curso abierto, no está restringido a cupos ni nada, es un curso que lo puedan seguir la mayor cantidad de personas, con la idea de iniciar en esta discusión de acceder a fuentes. La investigación no solo se requieren capacidades, también se requieren recursos y fondos, y para eso requerimos todo un proceso articulado de actores. Esto es sustantivo y, bien como lo decía también Alex, nos queda grabado, hay que prepararnos durante bastante tiempo para formular esas propuestas y cómo invertir en ese proceso de preparación. Yo creo que este es el esfuerzo que hemos empezado.
Y bueno, muchísimas gracias a todos, mi estimado Alex, y nos veríamos mañana igualmente a las 7 de la mañana. Mañana es una jornada, no sé si nos puedes contar, Alex, es una jornada muy, muy interesante de un fondo muy relevante. Sí, sí. Mañana en la primera hora vamos a tener como huéspedes Felicity, que es una iniciativa del Banco Europeo de Inversiones, que está activa ahora en el Ecuador desde hace 2019, no 20, creo que bueno, empezaron el año pasado, un poco anterior del año pasado. Es una iniciativa principalmente para ciudades, pero como todo ciudad necesita investigación aplicada, entonces espero que también vamos a aprender cómo podría ser el papel de la academia en esta parte. Y después, en la segunda sesión, vamos a tener a Luciana Maya, que es hace muchos años trabajando con la GIZ sobre capacitaciones en cuanto al desarrollo sostenible y cambio climático. Entonces, ella tiene una amplia experiencia para compartir en cuanto a los acercamientos en la práctica, sobre todo. No viene tanto de una perspectiva de investigadora académica, sino mucho más de cuestiones prácticas que son relevantes para aprender también. Muchas gracias, estamos cerrando casi el tiempo. Muchas gracias, Cristina, de nuevo por compartir hoy. Y sí, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Gracias. Gracias.